Buenos dias, good morning. We will start. This is Bien, hoy vamos a cambiar el horario del día de la mañana. Hay una copia del horario actualizado en cada uno de sus lugares. Para comenzar el día de hoy, la primera presentación va a ser por Fernando Jimeno y se llama Incertidumbre, mapas de cambio de uso de tierra del NREF. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, me presento nuevamente, Fernando Jimeno. Vengo desde la Corporación Nacional Forestal de CONAF, o sea, CONAF de Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Ya había estado antes en CONAFOR y creo que es un lugar, y en general Guadalajara es un lugar espectacular, así que muchas gracias por haber invitado. Bueno, el tema que vengo a hablar, al principio, dentro de la temática que nos habían presentado a nosotros en CONAF, había sido trabajar la propagación de incertidumbre, pero pensando un poco en lo que habíamos hecho y también en la expertise y el trabajo que yo había realizado en CONAF, preferimos cambiar el tema y tratar la incertidumbre, o cómo nosotros tratamos la incertidumbre en los mapas de cambio para el nivel de referencia, en este caso de Chile. Así que este es como un ejemplo de cómo nosotros tratamos los niveles de la incertidumbre en los niveles de referencia. Bueno, esta es la estructura que vamos a tener, Ok, mejor te digo, más fácil. La estructura, primero, una breve introducción de lo que son los niveles de referencia de Chile. Después, hablar de la base de los mapas de cambio de Chile, que es el catastro de los recursos vegetacionales de Chile, también una forma introductoria, para después llegar ya a cómo nosotros calculamos la incertidumbre de los mapas de cambio para los niveles de referencia. Bueno, partiendo con los niveles de referencia, bueno, los niveles de referencia de Chile se enmarcaron dentro de un enfoque subnacional, donde se constituyeron 5 regiones del país. Las regiones son como estado o departamento en el caso de Chile, que estas fueron el Maule, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Esta superficie es cerca del 22% de la superficie nacional, son cerca de 16.500 hectáreas, o sea, 16.500.000 hectáreas. Constituye el 41% del bosque nativo en Chile, que son cerca de 6 millones de hectáreas. En estas regiones se abarcan 11 de los 12 tipos forestales que Chile clasifica. Y además es una zona que concentra una gran parte de la población, entonces sufre grandes procesos de dinámica, porque si bien gran parte también del bosque que queda está más hacia el sur, atrás, que no tiene puntero. Bueno, en la zona sur de Chile, hacia el extremo austral, hay una gran cantidad de bosque, pero de verdad es una zona muy poco habitada, entonces tiene muy poca dinámica. Y la zona, ya después del Maule hacia el norte, empieza la zona del semiárido, donde los bosques son de menor cantidad, tamaño. Nosotros clasificamos bosques para los niveles de referencia como toda formación vegetal que está constituida por árboles, que tiene una superficie mayor a 0,5 hectáreas y que tiene un ancho mínimo de 40 metros,
con un 10% de cobertura para la zona árida y un 25% de cobertura para las zonas más templadas, que serían justamente lo que el enfoque de los niveles de referencia. Una, por favor. Bueno, las actividades que se clasifican dentro de los niveles de referencia y que se vinculan a cambios de uso de suelo son las actividades que presentan deforestación, degradación forestal. Esta degradación forestal incluimos la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales. Nosotros la clasificamos como degradación. Aumento de existencias en cuanto haya forestación y restitución. Restitución la entendemos como bosque nativo que se recupera después de una plantación. Y eso, bueno, pueden ver cómo está constituido un poco, cómo fue constituido las actividades que se desarrollaron para los niveles de referencia. También se constituyó la actividad de conservación. Eso no está dentro de los cambios de uso del suelo o subuso. Y lo que no se incluyó dentro de la actividad de red fue manejo sustentable, por falta de información espacial. En cuanto ya, como a mostrar un poco los resultados, por favor. En cuanto a superficie de hectárea año, en Chile tenemos cerca de una deforestación que está cerca de 7.000 hectáreas al año. Y donde tenemos una restitución del bosque nativo que es cercana a esa cifra. Aquí pueden ver algunos resultados, no se ve tan bien, pero en la figura se muestran en la parte roja las áreas de deforestación y también se consideran, no sé por qué, hay unos puntos rojos que serían como erupciones volcánicas y que no representarían, no son por acción antrópica. Algunos resultados, por favor, en cuanto a toneladas de CO2 equivalente. Bueno, tenemos que por deforestación hay cerca de 3.400.000 toneladas de CO2 equivalente que se emiten al año. Por concepto de deforestación, la degradación parece ser más importante, con 9.000 toneladas al año. Pero también tenemos captura a través de los aumentos de existencia y también a través de la conservación. Por favor. Es un panorama general de la incertidumbre, de los cálculos de incertidumbre que llegaron en Chile y que vamos después a especificar un poco más adelante. Por favor. Bueno, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base que nosotros utilizamos en los niveles de referencia para establecer todas las actividades que implicaban algún cambio de uso de suelo? Se hace en base al catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Esto es un mapeo del uso del suelo que empezó en 1993 y que a nivel nacional fue terminado en 1997. Por eso nosotros siempre manifestamos que el inicio del inventario o del catastro fue el año 1997. Y después, posteriormente, se han ido aplicando actualizaciones por cada región. No hay un segundo catastro a nivel nacional, sino que hay catastros que ya son a nivel subnacional, son regionales. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este catastro? Era monitorear el estado de la vegetación, es cartografiar la vegetación actual en Chile y disponer de la información al público de forma abierta. Si bien el catastro tiene un enfoque de
de centrarse en la vegetación, vegetación natural sobre todo, también se identifican otros usos de la tierra, usos del suelo. La metodología que se emplea para el catastro es una metodología del Centro de Estudios Fitosociológicos de Enver, que está en Montpellier, y que fue adaptada posteriormente para Chile por Etienne y Pardo en 1982. Esto describe la vegetación a través de formaciones vegetacionales, estructura, cobertura, altura de las especies que predominan, y además describe los otros usos del suelo. Por favor. Ahí. Estos son los usos del suelo que describe el catastro. Áreas urbanas, terrenos agrícolas, pradera y matorrales. Esto está más desagregado porque como el catastro se enfoca en reconocer y catastrar las formaciones vegetacionales, está en naturales, las praderas y matorrales están dentro de eso, entonces se subclasifican en praderas, matorrales, matorral, arborescente, matorral con suculentas, además también se clasifican en algunas regiones plantaciones de matorrales, por favor. Los otros usos que siguen son los bosques, en los cuales se dividen en plantaciones forestales, bosque nativo, el cual también se subdivide en adulto, que serían los bosques primarios, renovales serían bosques secundarios, adulto renoval, un bosque en transición, y un bosque achaparrado, que es un bosque primario, pero por condiciones climáticas y geográficas se mantiene en cierto estado de latencia, por decirlo así. Además se clasifica el bosque mixto, que es sería una mezcla de bosque nativo, bosque natural con plantaciones exóticas. ¿Por qué dentro de los bosques se clasifican plantaciones exóticas? O sea, ¿por qué dentro de bosques se clasifican plantaciones forestales? Porque la legislación chilena no separa bosque nativo de plantaciones y lo considera lo mismo. También se clasifican humedales, áreas sin vegetación, por favor, nieves y glaciares, cuerpos de agua, y en algunos casos, sobre todo en los catastros y en las actualizaciones más antiguas, habían áreas por tecnología que no eran posibles de reconocer, y también existe esa clasificación. En cuanto al catastro mismo, en la siguiente figura se presentan el catastro por año, el catastro base, y sus actualizaciones. Hay algunas regiones que tienen más de una actualización, tienen hasta 3 actualizaciones, otras tienen solo una. Y esto al final se construyen una cartografía base, una cartografía de actualización. Esto se construye en base a imágenes para las actualizaciones más recientes, en base a imágenes SPOT 6 o 7, o actualmente también usando Landsat 8. Y también para algunos casos se han usado RapidEyes. Una vez identificado o realizado la actualización por región, el equipo ejecutor tiene la obligación de verificar en terreno hasta el 30% de los polígonos identificados. Esta identificación en gran parte de los casos se hace de forma visual. De este 30% de polígonos verificados, el 90% corresponde a visitas a bosque natural, bosque nativo, y el 10% restante se deja para verificar los otros usos del suelo. Decir que con esta revisita en terreno se
se mejora o se modifica el mapa previo, entonces se actualiza y se mejora. Después, posteriormente al mapa postproceso ya mejorado, se hace una visita del 3% de los polígonos para realizar una matriz de confusión y ver la certeza con que se clasifica los usos del suelo. Por favor. Esta imagen muestra parte del proceso, porque tenemos una cartografía base que es del año 97, por ejemplo en este caso, y queremos actualizarla. Entonces no hay coincidencia muchas veces por los tipos de información que se manejaban en el año 97 a las prontas actualizaciones. Entonces las formas de los polígonos que estaban en la primera cartografía se adecúan a la actualización que se está realizando. Por favor. En cuanto ya a hablar un poco de cómo se trabajó esto en los niveles de referencia, tenemos que las actividades que involucran un cambio de uso o subuso son la deforestación, que esto lo entendemos con la transformación de bosque nativo a otro uso de la tierra. Tenemos la sustitución, que como les dije es el reemplazo de bosque nativo por plantaciones forestales, y eso está en la actividad de degradación. Tenemos el aumento de existencia, que en ese caso está la reforestación o forestación, que involucra el cambio de un uso del suelo a bosque nativo, y tenemos la restitución, que involucra un cambio de plantaciones forestales a bosque nativo. Es importante, por favor. Es importante decirles que en este caso, en una región con bastante bosque, que fue la región de los lagos, solo se tiene una actualización, que es al año 2006, que es una actualización que es en la parte norte, y no se actualizó toda la región, por lo que para este caso se dividió en dos subregiones, por decirlo así. Bueno, para los niveles de referencia era importante igual establecer un marco en cual nosotros íbamos, con el marco histórico de nosotros, que los estableció en un periodo de 12 años, entre el año 2001 y 2013. Bueno, muchas fechas no coincidían para establecer esos periodos con la actualización de los catastros, por lo que se utilizó un método para interpolar los cambios de uso de suelo y llevarlo al 2001, para establecer un periodo de 2001 y un periodo de 2000 hasta el periodo de 2013, donde se establecieron dos periodos, uno 2001-2006 y otro 2006-2013. Por favor. Ahora ya centrándonos un poco en lo que es, en cómo se trabajó la incertidumbre para los mapas de cambio en los niveles de referencia de Chile. Tratamos de aplicar la definición de buenas prácticas que tiene el IPCC, donde los inventarios tienen que reportar la incertidumbre de una forma objetiva, y con el objetivo posterior de mejorar esa incertidumbre, y para cumplir con estos criterios se debe ser riguroso, tener métodos rigurosos para cálculo de incertidumbre y eficaces a su vez. Bueno, para trabajar posteriormente ya la incertidumbre en sí, nosotros utilizamos y seguimos las buenas prácticas que menciona acá el profesor Olofsson y que fueron mencionadas ayer, sobre cómo se debe tratar la incertidumbre en mapas de cambio. Y esto comprende para nosotros
criterio de diseño de muestreo, establecer el tamaño exacto de la muestra para la evaluación de la exactitud, y después la evaluación de la exactitud de los mapas. Como primera parte, nosotros consideramos como hicimos un diseño de muestreo estratificado aleatorio. Eso fue considerando cada actividad que nosotros establecimos de deforestación, aumento de existencia y degradación, en este caso que comprendían los cambios de uso y subuso de la tierra. Y, por favor. Bueno, aquí hablo un poco también, hablo un poco de lo que ya hablé, de que se establecieron dos periodos: el periodo 1 donde se establecía el periodo 1 de cambios de uso de suelo, y después el periodo 2 de cambio de uso de suelo. Por favor. Estos fueron los periodos del catastro que fueron utilizados para el Maule. Si vemos arriba, está desde el año 97 al año 2009, del año 2009 al año 2015. Estos fueron después lo que nosotros corregimos y estimamos para hacer dos periodos parejos, que fueran parejos entre todas las regiones, que son entre 2001, 2006 y 2006 y 2013. Por favor. Siguiendo con la aplicación de las buenas prácticas por favor, siguiendo con la aplicación de las buenas prácticas para el cálculo de incertidumbre, nosotros tuvimos que establecer como el tamaño para cada, el tamaño relativo para cada actividad respecto a las hectáreas que comprendía, y también el tamaño en porcentaje que comprendía, por favor. Porcentaje que comprendía cada actividad para cada región, para cada periodo de actualización. Por favor. Pasa lo mismo que con el resto de la presentación en las ecuaciones que dan. Bueno, posteriormente, después de establecer nuestro diseño de muestreo para calcular el tamaño de muestra, utilizamos también las indicaciones que hizo aquí el profesor en el año 2013 y que fueron obtenidas a través de Cochrane del año 77, donde establecimos el tamaño de muestra, donde W es el peso relativo de cada estrato, lo cual se multiplica por el error estándar y se divide por un error pretendido para la estimación del cambio de uso. Asumimos nosotros que el error por omisión de cambio de uso tiene una precisión de usuario del 90% y tenemos un error objetivo del 0.5% y para un intervalo de confianza del 1%. Por favor. Entonces, en el caso, para presentarle a una región, como son muchas, para el tamaño de muestra, para el periodo 2009 de la región del Maule, tuvimos que, siguiendo la misma metodología, un tamaño de muestra de 487. Por favor. Fueron 487 muestras, lo cual igual fue posteriormente se ajustó para que correspondiera a cada actividad, y aquí también se usó un poco de criterio donde se
enfocó en las actividades que representaban o podrían representar mayor incertidumbre para nosotros. Este es el resultado para el Maule entre el año 97 y 2009 y entre el año 2009 y 95 en cuanto al tamaño de muestra que nosotros requerimos para posteriormente seguir con la metodología propuesta por el profesor Olofs. Por favor, aquí un resumen de los polígonos requeridos y también del área por cada periodo para todas las regiones, donde tenemos que son 475 para el Maule en el periodo 1 y 425 en el periodo 2, y que representaba un área de 7.000 hectáreas para el periodo 1 y 6.000 hectáreas para el periodo 2. Por favor. Este es el ejemplo de la región del Maule, cómo fueron distribuidas los polígonos seleccionados para los polígonos de la muestra seleccionada. Esto también considerar que como había un enfoque un enfoque de clasificar el bosque, o sea, un enfoque de centrarse en la actividad de red, tenemos que la distribución, si bien podría ser no tan aleatoria, es porque igual no todo, en esta región no todo está cubierto por bosque, obviamente. Por favor. Para implementar después este muestreo y comparar con información que nosotros dijéramos que es la información válida para establecer como verdadera, nosotros utilizamos un software llamado Collect Earth, que utiliza Google Earth, y donde validamos más de 4.500 polígonos en todas las regiones, y que significaba eso un área cerca de 100.000 hectáreas. Producto de esta validación se crearon posteriormente matrices de confusión para los cambios de uso por periodo y por región, y se estimó con un intervalo de confianza del 95% para cada categoría de cambio de uso. Y posteriormente el error fue estimado, o la incertidumbre fue estimada por cada clase, y posteriormente se hace un cálculo de propagación de la incertidumbre con el método analítico del IPCC. Por favor. Acá les muestro la matriz de confusión que se utilizó para abordar uno de los puntos clave de la evaluación de la exactitud, que la evaluación de la exactitud de los cambios. Tenemos por la parte en diagonal, en azul, tenemos las coincidencias de polígonos con respecto a la validación de Google Earth. Y en la parte la parte blanca, en los cuadros blancos, tenemos las áreas donde no hubo coincidencia, donde tenemos en la parte superior tenemos la verdad que nosotros establecimos de terreno, y en la izquierda tenemos el mapa de cambio para un periodo. Este ejemplo es para la región del Maule en el periodo 1. Esto fue una parte de lo que nosotros abordamos como evaluación para evaluar la exactitud. Por favor. Después esto lo transformamos o sea, no lo transformamos, nosotros también lo guiamos para estimar no para estimar, sino para evaluar el área que correspondía a cada polígono evaluado, como lo mismo que la página anterior. En diagonal
presentamos la información que hubo coincidencia, y en la parte, en los cuadros blancos está la información donde no hubo coincidencia. Esto, posteriormente, para estimar la incertidumbre, utilizamos el peso relativo para cada estrato, cual también, estas ecuaciones fueron presentadas ayer. Está el estimador estratificado, que sería el valor P, y posteriormente se evalúa la incertidumbre usando la ecuación de la derecha, que utiliza el peso relativo, el estimador estratificado y el número de muestras. Por favor. Haciendo esos pasos para toda la región y para todos los periodos, obtuvimos esos resultados, donde en el Maule, en el periodo 1, tenemos que para la deforestación hay un 32% de incertidumbre, un 70% de incertidumbre para el periodo 2 en cuanto a la deforestación, y así sucesivamente. Además, esta fue una forma de evaluar la incertidumbre dentro de los mapas de cambio, pero obviamente, y también dentro del bosque permanente, pero también se agregan otras fuentes de error que no son presentadas acá, pero que yo creo que es importante mencionar, que son el error relacionado con el desempeño radiométrico y geométrico de las imágenes satelitales, el error procedente de la interpolación basal, que se utiliza en el algoritmo para extrapolar la biomasa que nosotros utilizamos, y posteriormente el mismo error de mapeo de la degradación por el área de propagación de las emisiones. Y, por favor, creo que con eso termino mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y a lo mejor no te escuché bien, pero vi que algunos de los errores, bueno, incertidumbre, no lo puedo decir error porque es lo que es, estaban muy, muy, muy elevados, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna idea por qué pasó entre esos periodos, no? Porque el periodo 1 tenía un error más o menos, y una incertidumbre más o menos así, bien, y después saltaba a 500 Sí. o algo. Sí, hay un error de 480. La verdad, en ese caso, yo no lo sé. No podría explicar por qué tenemos ese error, a qué se podría deber. O sea, esa incertidumbre, a qué se podría deber. Justamente haciendo esta presentación, cuando estaba elaborando esta presentación, volví a ver los cálculos que se hicieron y estaban viendo, tiene que ver con la validación que nosotros hicimos, pero específicamente por qué en el Maule para el área de restitución hay 400% de incertidumbre, no podría decir a qué se debería. Muchísimas gracias por la presentación. He estado observando que el enfoque para el análisis de la incertidumbre de los datos de actividad
ligeramente diferente al que hizo México en términos de la unidad mínima de detección. Ustedes establecieron como unidad mínima de detección los polígonos. O sea, Claro. entonces, bueno, más bien como que mi pregunta sería para el doctor Steve Steedman o a Pontus. En el caso de que al final decidan hacer el ajuste de superficie, ¿cómo impacta esta diferencia del tamaño de los objetos para el ajuste de las superficies finales? No sé, que como que iba dedicada a los profesores acá. Quizás yo creo que podrían responder mejor la pregunta. I'll leave that to you, Steve. Let me Voy a aclarar eso para asegurar que entiendo la pregunta. Entonces, la idea es que las áreas, polígonos forestales en el caso de Chile usa los objetos. En el caso de México establecimos como una detección mínima de unidad 1 hectárea. Es de superficie. Es diferente porque los mexicanos o en México o Chile, el lado de población es diferente, porque si estás hablando de un objeto es diferente que si hablas de una área. Después de esto, si quieres hacer una adaptación del área en cuanto a ellos, de incertidumbre, ¿cómo afecta si usa el polígono forestal o una hectárea? Creo que la pregunta es en relación a si tienes diferentes tamaños de unidades de muestreo o unidades que tienen que ver con los polígonos forestales. El área del polígono forestal, los segmentos, tendría que tomarse en consideración. Entonces, las fórmulas que están en los documentos que hemos hecho referencia, entonces, asumiendo que es un área igual, de una unidad de muestra igual, ya sea una hectárea o 30 metros, entonces ahí debería haber, hay fórmulas de acuerdo de igual forma que unidades o polígonos forestales, pero no estoy seguro que si se han publicado o no. Debería haber un conjunto de fórmulas de estimación de área. ¿Ha habido algún trabajo de estimar estos en base del tamaño de las unidades cuáles pueden ser desarrolladas? Serían fórmulas para estimación si estás trabajando con una unidad de polígono forestal, y pueden existir, y tal vez no estoy consciente de eso, pero vale la pena checar eso. Entonces, puede ser posible hacer eso con cualquier tipo de unidad. ¿Más preguntas? Ha habido muchas preguntas sobre el muestreo de las unidades de evaluación. Me gustaría mencionar que el documento de Steve, no sé si eres el primer autor de eso, si es Wickham el primer autor,
pero es una revisión muy completa de las unidades de evaluación y de las implicaciones de usar estas unidades, y los documentos que yo escribí solamente asumimos que no hablamos sobre esto. Pusimos este tema, lo dejamos a un lado. Y veo que el documento de Steven Wickham de 2011, en los bloques de píxeles polígonos forestales, eligieron entonces les recomiendo que lean este documento. Es un documento muy completo del uso o de la opción de las unidades espaciales de evaluación. Ese es un tema que no se cubre en los dos documentos que yo escribí en el 2013 y 2014.